Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos inspires a través de la palabra. Capacítanos a través de esta enseñanza. Que mi corazón y mi mente se dispongan para aprender y para recibir de ti todo lo bueno que tú tienes. Señor, hoy te entrego mi vida de manera especial. Purifícala. Pasa carbones encendidos por mis labios. Que no sea yo, Señor, porque la palabra del hombre no convence, no redarguye, pero tu palabra enseña, capacita, instruye, redarguye. Tu palabra es tan poderosa que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que seas tú a través de mí, que sea tu palabra la que salga de mi boca. Yo te lo pido en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿cómo va usted con su sueño? A ver, mire el de al lado, dígale cómo va en el sueño. A ver, cuénteme, ¿en qué va? ¿En qué punto va? Ya salió de la zona de comodidad, veo muchos acomodados. A ver, dígale, ¿tienes cara de acomodado? Dígale, no, ya salí de la zona de comodidad. Y han sido unos temas espectaculares, lo que Dios nos ha permitido hablar en las últimas semanas. Y realmente la Biblia dice que la historia del pueblo de Israel fue puesta ahí para que nosotros aprendiéramos de ellos. Y realmente a mí me encanta la historia del pueblo de Israel porque es el reflejo de lo que es el tránsito de nuestra vida, el caminar diario. Ahora, sé que se han despertado sueños porque me han comentado, se han acercado y me han dicho, Dios está removiendo, Dios está ahí sacando lo que tal vez duró 30, 40 años, así como Moisés 40 años ahí, tal vez perdido, sintiendo que ya no era el propósito de Dios, que tal vez ya no era el anhelo de Dios que usted hiciera lo que Él esperaba. Y se han ido levantando nuevos sueños, nuevas formas de hacer las cosas. Y eso me agrada, eso me encanta porque significa que Dios está haciendo la obra. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, podemos ver algo de la historia del pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que el Señor estaba hablándole a Moisés y le dijo, ciertamente Moisés, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y he descendido para sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ahora, hace un par de semanas empezamos con el sueño de un hombre llamado Abraham. Dios le dijo, quiero que dejes tu tierra, tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le hizo una promesa, le dijo, la tierra que alcanzan a ver tus ojos será la tierra que yo te daré. Pero Dios, de una manera hermosa, por tener una relación tan especial con Abraham, le dijo, pero va a pasar algo con el sueño. Ese sueño va a estar, digamos que un poco dormido, 400 y un poco más de años, porque el pueblo estará, tu descendencia, tus descendientes estarán cautivos en Egipto. Dios se le anticipó y le dijo, ese sueño que tú tienes, ese sueño de formar un pueblo se va a realizar, pero algo va a pasar, algo va a estar ahí dormido, pero un día el pueblo reaccionó. Así como usted y yo hemos empezado a reaccionar acerca de los sueños, un día el pueblo de Israel reaccionó. ¿Por qué Dios empezó otra vez a mirar? Él dijo, dice la palabra que Él se acordó de la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas. Y empezó a escuchar el clamor del pueblo de Israel. ¿Cuál era el clamor del pueblo de Israel? Vamos a volver a la tierra prometida. Vamos a la tierra que Dios le juró a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ese era el clamor y Dios empezó a despertar el sueño. Pero al mismo tiempo, mire lo que son los sueños de Dios. Un sueño individual no sirve de nada.
Un sueño encauzado en los asuntos del reino es de trascendencia. Su sueño, y yo quiero que mire muy bien al de al lado, dígale, tu sueño encaja en el gran sueño de Dios. Los sueños no son para autosatisfacernos, para vanagloriarnos, para llenarnos de orgullo, porque eso no es lo que Dios espera. Dios puso un sueño en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo retomó 430 años después de que le había dado la promesa a Abraham. El pueblo empezó otra vez a clamar, a decirle, Señor, tú nos has prometido llevarnos a la tierra donde fluye, donde abunda la leche y la miel. Volvió el sueño al pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo, mientras el pueblo de Israel despertaba de ese letargo espiritual, en otro lugar distante estaba un hombre llamado Moisés, al que Dios le estaba también, ¿qué? Levantando nuevamente el sueño, al que Dios le estaba recordando y le estaba diciendo, tú eres ese libertador que yo llamé, que yo escogí para sacar a mi pueblo. ¿De dónde? De Egipto a la tierra prometida. Y se juntaron los dos sueños. Ahora, cada uno de estos, el pueblo de Israel y Moisés, salieron de la zona de comodidad. El pueblo de Israel estaba cómodo, aunque el trabajo era pesado, aunque la labor que empleaban o desarrollaban era fuerte, ya estaban acostumbrados. Les gustaba la sopa de cebolla, les gustaba comer pescado. Por lo menos tenían la ración diaria. Se acostumbraron a vivir en medio de ¿qué? De la esclavitud. Y por el otro lado, Moisés también ya estaba acomodado. ¿Dónde vivía? Con su suegro, con su mujer, con sus hijos. Era pastor de ovejas. Estaba acomodado. Y los dos decidieron salir de la comodidad. Ahora, la historia de Israel y la historia de Moisés nos muestra que el sueño no acaba con la pasión que se genera cuando Dios le habla a uno. Tal vez hoy usted ya tiene en el corazón la pasión de lo que Dios le puso. En su corazón arde el deseo profundo de llevar a cabo la voluntad de Dios. Tal vez usted ya empezó a tomar la decisión de salir de la zona de comodidad. Se empezó a mover, empezó a hacer cosas, a luchar en contra de sí mismo. Pero la realidad o la historia de Israel nos muestra que para conquistar el sueño no solamente basta con despertar, con liberar un sueño, no solamente basta con empezar a movernos de la zona de comodidad. Hay más cosas que debemos hacer para ser conquistadores de sueños. En la zona de comodidad usted ha peleado con usted mismo, con sus pensamientos, con sus creencias, con sus convicciones. Pero la historia de Moisés en particular y la historia de Israel nos muestra que viene una nueva etapa cuando empezamos a abandonar nuestra zona de comodidad. Y por eso esta enseñanza hoy se llama, la he titulado Oposición Inesperada. ¿Cuántos de ustedes tienen ya un sueño en el corazón? ¿Ya le habló Dios? Pregúntele al de al lado, ¿ya te habló Dios? Si no te ha hablado Dios, te va a hablar, no te preocupes. Vamos, pregúntele al de al lado, dígale, ¿ya te habló Dios? ¿Ya te empezó a mostrar? ¿Ya te empezó a inquietar? ¿Ya te empezó a decir cosas que debes hacer? ¿Ya empezaste a salir de la zona de comodidad, de la zona de confort? ¿Ya renunciaste a no buscar la presencia de Dios, a no preguntarle qué es lo que no quiere? Pregúntele ahí al de al lado, pregúntele por favor, pregúntele, dígale, ya se movió, ya empezó. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa cuando usted y yo empezamos a salir de la zona de comodidad? Usted va a pensar en su zona de comodidad como si fuera el departamento de Córdoba, así. Esa es su zona de comodidad. ¿Qué pasa si usted toma su vehículo y empieza a moverse hacia Sucre o hacia Antioquia? Cada vez que usted se va moviendo hacia las fronteras, hacia los límites fronterizos de su zona de comodidad, va a empezar un nuevo proceso. ¿Cuál es ese nuevo proceso? Ya usted peleó con usted, ya usted se despercudió, se despertó. Cuando usted se va acercando a los límites de la zona de comodidad, va a empezar a lidiar con otras personas. Su sueño ahora se va a tener que enfrentar a los pensamientos, a las creencias, a los planes, a las palabras de otras personas. Porque no vivimos en un mundo solitario. Dios no espera que usted viva en una burbuja, que se aparte del mundo. Dios nos hizo seres relacionales e indispensablemente y necesariamente usted tiene que empezar a entender
o debemos comprender que nuestro sueño va a empezar a lidiar con otras personas. Nuestro sueño va a empezar a afectar a otras personas. Su sueño y mi sueño, cuando empiezan a despertarse, van a generar incomodidad en la zona de comodidad de otras personas. ¿Usted ha visto a alguien acomodado? Mire a ver si el del lado está acomodado, que de pronto su sueño empieza a generarle incomodidad. Su sueño empieza a generarle intranquilidad. Y es interesante ver el grupo de personas con las que uno se encuentra cuando uno va saliendo de la zona de comodidad. Usted ya decidió caminar, usted decidió ejecutar la voluntad de Dios, usted decidió seguir lo que Dios le habló a través de las personas, las circunstancias de la palabra. Ya usted dijo: en el corazón arde esa pasión, ese deseo de llevar a cabo lo que Dios me puso a hacer. Voy a estudiar en el exterior, voy a empezar a evangelizar, voy a empezar a hacer la maestría, la especialización, voy a empezar mi carrera universitaria, voy a tomar la decisión de empezar un matrimonio. No sé cuál sea el sueño que Dios le esté dando en este momento, porque recuerde que una vez conquistamos un sueño, Dios nos prepara para el siguiente. Que un conquistador de sueños no se puede quedar ahí en la zona de comodidad de haber logrado un sueño. Entonces Dios le entrega uno, usted lo conquista y luego Dios le dice: vamos por el siguiente, y usted lo conquista y luego Dios le dice: vamos por el siguiente, y Dios lo conquista con usted y luego usted va al siguiente, y así sucesivamente. Pero lo interesante es que cuando usted se va acercando a la salida de la zona de comodidad, va a empezar a ver personas a su alrededor. ¿Qué clase de personas son las que vamos a enfrentar cuando vamos a salir de nuestra zona de comodidad? Haga de cuenta que esas personas son los agentes aduaneros o los agentes del DAS. ¿Qué le piden a usted cuando va a salir del país? Cuando usted va a otra parte, le dicen: muéstreme su pasaporte, a ver. Y le empiezan a mirar, a revisar las cosas. Indiscutiblemente usted se va a encontrar con estas personas en cualquier sueño que usted quiera desempeñar en la vida. Piense en esto. Va a estudiar una carrera. Usted va a oír la voz de su papá, la voz de su mamá, la voz del líder, la voz del amigo. Va a escuchar la voz del primo, del abuelo, sucesivamente. Si usted va a estudiar una maestría, ¿cuántas voces escucha? Si usted va a tomar una decisión de vida, ¿cuántas voces escucha? Muchísimas. Y el primer grupo del que yo quiero hablarles en esta tarde lo he denominado el grupo de los intimidantes. Cuando usted llega a la zona a la salida de la zona de comodidad, al límite, se va a encontrar con personas intimidantes. Mire a ver si el de al lado tiene cara así de intimidante, a ver si lo asusta. Hay unos que uno mire y... Ahora, personalmente pienso que el grupo de los intimidantes es el número mayoritario de personas que nos encontramos cuando empezamos a avanzar hacia el sueño. Es la mayoría. Si usted se encuentra con 10 personas en la salida de su zona de comodidad, 7 u 8 son personas que lo van a intimidar. ¿Qué es un intimidante? Un intimidante es una persona que lo quiere hacer retroceder en la búsqueda de su sueño. Es una persona que le va a decir: no, 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 no lo hagas, retrocede. Es una persona que le va a tratar de impedir la salida de su zona de comodidad, la salida para que se cumpla su sueño. Todos tenemos intimidantes. Todos hemos enfrentado personas que nos tratan de decir: no, 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 ten cuidado, no lo hagas, es muy difícil, es muy complejo. El pueblo de Israel tuvo un gran intimidante. Veamos cuál era ese intimidante en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Dios le da la orden a Moisés de ir a donde está Israel, allá en Egipto. Dios le dice a Moisés: te presentarás delante del faraón y hablarás con él y le dirás que deje de mi pueblo salir ¿a qué? A hacer una fiesta en mi honor. Moisés, muy obediente, porque ya se había despertado el sueño, ya él tenía claro que verdaderamente era el libertador, obedece la voz de Dios, deja la zona de comodidad, deja su casa en Madián y se dirige ¿hacia dónde? Hacia la conquista del sueño. Ahora, ya estando ahí, a punto de empezar a llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, aparece un primer intimidante. Éxodo 5:1 dice: después de eso, después de que Dios les habló, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Faraón, así dice el Señor Dios de Israel:
deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Dios tenía un propósito, Dios tenía un sueño, Dios tenía un anhelo, se lo entregó a Aarón, se lo entregó a Moisés. Ellos fueron a ejecutar la labor a la que habían sido llamadas y así se presentaron delante del faraón. Pero ahí viene la voz del intimidante. ¿Qué le dice el faraón a Moisés y Aarón en el versículo 2? ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón. Dígale al de hoy, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es ese del que ustedes hablan para que yo le obedezca y para que los deje ir a hacer esa famosa fiesta? Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. ¿Cuál era el sueño del pueblo de Israel? Señor, sácanos de la esclavitud. Señor, llévanos a la tierra donde abundan la leche y la miel. Ese era el sueño. Ellos empezaron a despertarse. Ellos empezaron a clamar. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, clamar a Dios para que Dios los liberara. Dios manda al libertador. El libertador entendió su sueño, Moisés. Moisés se presenta ante Faraón. ¿Con qué señales iba Moisés ante el faraón? Con las señales sobrenaturales de Dios. Dios le había dicho, yo de manera sobrenatural estaré contigo. Y así nos pasa a nosotros. ¿Qué espera escuchar una persona que inicia el sueño de Dios? Cuando uno empieza a caminar y llega al límite de la zona de comodidad, ¿qué espera usted que la gente le diga? ¡Qué bien! ¡Qué buena decisión! ¡Excelente! Uy, qué idea, yo como que me voy a sumar a esa idea. Yo jamás pensé que podría compartirse de la palabra de esa forma. Estudiar esa carrera, oiga, no, grandiosísimo. Yo creo que hay pocas personas como tú. Esa es la voz que uno quisiera escuchar. ¿Qué voz es la que le gustaría a usted escuchar en su sueño? Tranquilo, todo va a estar bien. Sí, está bien, tal vez parezca complejo, difícil la situación, pero al final Dios se va a glorificar. Eso es lo que cada uno de nosotros esperaría escuchar. ¿O no? ¿Qué le gustaría a usted escuchar de esas voces cuando usted se va acercando a la ejecución real del sueño de Dios? Voces que lo alienten, voces que lo animen, voces que le digan, mire, parece difícil, pero al final lo vas a conseguir. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la clase de voz que uno quiere escuchar. Vas a empezar un matrimonio, ¿qué voz quieres escuchar? Vas a vivir hasta que la muerte los separes. Pero ¿qué voces se escucha cuando uno se va a casar? Cuando toma la decisión, uy, mijo, pero usted sí se metió en una de esas. Ahora sí vas a ver lo que es bueno. Ahora sí vas a ver lo que es tener hambre. Ahora sí usted va a sufrir. Y usted va con la ilusión de formar un hogar hermoso, cimentado en la palabra, pero la gente le dice, cásese para que vea lo que es bueno. Y usted ve esas caras de esas personas y en vez de animarlo, lo que hacen es que decirle, no, 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 no siga, mejor quédese así como está. Soltero lo tiene todo. Y eso fue lo que Faraón vino a hacer. El enemigo usó a Faraón. ¿Para qué? Para que él hiciera retroceder al pueblo de Israel. Ahora, algo importante que hay que entender acerca de los intimidantes. Son personas que con buenas o con malas intenciones buscan destruir nuestros sueños. O sea, un intimidante no necesariamente es un faraón. El faraón es una persona que nos odia. El faraón es una persona que tiene malas intenciones. El faraón es alguien que no quiere perder su poder, su dominio sobre nosotros. Y nosotros aún muchas veces pensamos que un intimidante simplemente es una persona mala que se nos apareció en el camino y que nos va a impedir llegar a conquistar el sueño de Dios. Resulta que yo le di un número, yo le dije de 7 a 8 personas de 10 que usted se encuentra en su frontera son intimidantes. De esos 7 u 8 que usted se encuentra en la frontera, yo podría decirle que 6 o 7 son personas cercanas a usted. Son personas que lo aman, son personas que desean de una u otra forma lo mejor para usted. Del número restante son faraones. 1 o 2 faraones puede tener usted ahí llegando a la zona limítrofe de la zona de comodidad. Pero de ese número, la mayoría de personas, la mayoría de intimidantes son personas que siempre desean lo mejor. El problema es que se llegan a convertir en intimidantes. ¿Por qué?
Porque una persona cercana, una persona que amamos, una persona cuya palabra es importante para nosotros, puede afectarnos en el proceso de buscar el sueño de Dios. Ese es el gran poder que a veces el enemigo usa en contra de nuestros sueños. Usar a las personas que amamos para desanimarnos. Usar a las personas que amamos para debilitarnos. Usar a las personas que amamos para que nos digan, no, 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 no. He escuchado a papás diciéndole a sus hijos, no estudie eso. ¿De qué vive una persona de eso? Deciden estudiar bellas artes. Ahora va a vivir de la pintura, ahora sí. ¿Usted cree que de la pintura vive alguien? El papá está ¿qué? Dañando el sueño de un hijo. ¿Quién es el que debe escoger el sueño? Cada uno de nosotros. Pero muchas veces un papá con una preocupación sana, porque tiene una motivación buena, se encarga de ponerle una parada al sueño de la persona. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel finalmente, el intimidante grande, el intimidante abusador, el que buscaba con sus malas intenciones destruir el sueño, Dios lo quitó. Porque Dios a los abusadores, a los que tienen malas intenciones, los quita. Él dice, ay de aquel que se mete con uno de mis hijos. Dios se va a encargar de esa clase de intimidantes. Pero ¿qué pasa con los que son de tu familia? ¿Tú quieres que Dios los quite de tu medio? Ahora el pueblo de Israel salió, el pueblo de Israel caminó, el pueblo de Israel llegó a donde estaba la presencia de Dios, a donde Dios le dijo, aquí llegarán y me adorarán, al monte Oré. Y Dios le habló y dijo, oigan, llevan demasiado tiempo en este monte, vayan y conquisten la tierra que yo les di. Y Moisés se dejó convencer por el pueblo y mandaron a 12 espías a verla, a inspeccionar la tierra prometida, la tierra donde fluía la leche y la miel. Ahora, de esos 12, 2 llegaron con buenas noticias. Y no voy a hablar de Josué y Caleb porque Josué y Caleb tienen un papel especial. Pero 10 de ellos, 10 que eran del pueblo, 10 que eran hermanos, ¿hablaron qué? Lo malo. ¿Qué le dijeron? En Éxodo, en Números capítulo 13, versículo 31 y 32. ¿Qué dijeron estos 10 espías? Los que habían ido con Josué y Caleb respondieron, no podremos combatir esa gente, son más fuertes que nosotros. Y no contentos con eso, en el versículo 32 dice que comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores, porque un intimidante tiene esa característica, exagera las cosas. Tiende a exagerar los riesgos, tiende a exagerar los peligros, tiende a exagerar las situaciones. Ay, ¿qué va a ser de tu futuro? Pues el futuro solo lo conoce Dios. Y dice que el futuro con Dios es mejor que el ayer, mañana es mejor que hoy. Pero muchas veces lo que nosotros depositamos nuestra confianza es en lo que vemos. Entonces ellos empezaron a repartir o a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y la exageración es pecado. Dígale del lado, la exageración es pecado. Y mire lo que decían. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. No hagas eso. Uy, no sabes en la que te vas a meter. Eso es terrible. Uy, por ahí han pasado, yo he visto cientos de personas sufriendo. No estudies eso. Todos los que estudian eso son muertos de hambre. Y ya usted lo está proclamando, ya usted lo está decretando y lo está estableciendo sobre la vida de su hijo, por ejemplo. Ahora, algo que yo debo entender para comprender el intimidante. Yo también puedo ser un intimidante de otra persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien despierta de su sueño, mi zona de comodidad se va a empezar ¿a qué? A mover. Y a mí me pasó hace un par de años, me convertí en un intimidante de mi esposa. Dígale al de al lado, uy. Fui un intimidante. Con la mejor intención, pero me convertí en un intimidante. Preparando el tema le dije, uy Señor, yo fui un intimidante, qué oso. ¿Qué pasó en agosto del 2008? Ella vino de un congreso en Bogotá y ella me dijo, el Señor me habló, el Señor realmente me dijo al corazón que tengo que dedicarme a la iglesia. El sueño de Dios hecho una realidad en ella. Se despertó el sueño.
Se liberó el sueño. Ella me dijo, voy a renunciar de mi trabajo. Cuando ella me dice, voy a renunciar de mi trabajo, ¿qué estaba dejando ella? Su zona de comodidad, su tranquilidad de tener un ingreso fijo. Ella no tenía de qué preocuparse porque a ella le pagaban su sueldo. Pero ella decidió salir ¿de qué? De la zona de comodidad. Pero a ella se le olvidó que en la misma ahí cerquita de ella estaba yo. Cuando ella me dice, voy a renunciar, lo primero que vino a mi mente fue las finanzas. Mi zona de comodidad empezó ¿a qué? A tambalear. Así que muévase así conmigo. Así empezó a ser mi zona de comodidad. Y yo empecé a sentirme extraño, como mareado. Dije, no, esto no puede ser posible. Y le dije, vamos a orar, vamos a usar la herramienta de la oración, la manipulación que a veces uno quiere hacer de Dios. Y empezamos a orar. Y al final yo le dije, el Espíritu de Dios me pone que todavía no es el tiempo para que te retires. Me le metí en su decisión, en su deseo, en su sueño. ¿Y qué pasó? Yo le dije, ¿cuál fue la propuesta que le dije? Ok, listo, ya Dios te habló, ya Dios te dio un sueño, ya Dios te dio esa palabra, ya la tienes en el corazón, arde en tu vida, yo la respeto. Pero vamos a tomarnos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y le hice unas cuentas y le dije, mira, con estos 4 meses acabas de pagar esto, y vamos a estar otra vez en nuestra zona ¿de qué? De comodidad. Ahora, lo que yo no sabía era lo que iba a pasar durante esos meses. Cuando Dios hace un llamado, cuando Dios te entrega un sueño, es mejor que seas obediente, es mejor que lo hagas de una vez. Yo intercedí, yo me metí, fui un obstáculo, fue un intimidante. Hice que ella retrocediera 4 meses en su decisión de dedicarse a la iglesia de lleno, de trabajar tiempo completo en la casa de Dios. Ahora, durante esos 4 meses, ella vivió los tiempos más difíciles en su trabajo. ¿Qué estaba esperando Dios? Evitarle esos problemas, evitarle esas dificultades. Dios conoce el futuro, Él es el que realmente conoce el futuro. Usted y yo no conocemos el futuro. Pero Dios le estaba diciendo, es el tiempo, este es el momento, ahora necesito que lo hagas. Pero apareció un intimidante llamado esposo. Puede haber un intimidante llamado esposa. Puede haber un intimidante llamado papá. Puede haber un intimidante llamado mamá. Puede haber un intimidante llamado hermano que le va a decir, no, 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 este no es el tiempo. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado de cuando alguien nos dice no retrocede o que nos dice retrocede, aguanta, espera. Como le dije, traje consecuencias negativas a la vida de mi esposa. Ahora, lo bueno de todo esto es que descubrí qué clase de intimidante soy yo. Y yo quiero describir a los 4 intimidantes que usted se puede encontrar para que usted empiece a identificarse como intimidante y a identificar a sus intimidadores. Ese es el ejercicio que viene. La primera persona, el primer grupo de personas que me encuentro en mi camino hacia el sueño, al salir de la zona de comodidad, son los intimidantes. Los intimidantes pueden tener malas intenciones, pero también en su mayoría son personas que me aman, que buscan lo mejor para mí. Yo me convertí en un intimidante. ¿Qué clase de intimidante podemos ser? El primer grupo de personas intimidantes pueden ser los alarmistas. Ese soy yo, el alarmista. Una persona que lo motiva el temor y que tiene la tendencia a exagerar las cosas. Entonces yo le decía a mi esposa, eso no es seguro todavía. Aguanta, aguanta, no, 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 mire, y le sacaba números. Y le decía, mire, las condiciones de las finanzas en la casa no son propicias para que usted tome una decisión de esa dimensión. Además, la Biblia dice que es mejor 2 que 1 y tenemos que estar de acuerdo. Y empecé ahí con toda la motivación de la palabra a manipular lo que yo quería. Pero porque en mi corazón había ¿qué? Temor. Entonces, usted puede ser un alarmista. Mire a ver si el de al lado tiene cara de alarmista. Motivados por el temor, motivados a exagerar las cosas. Ese es el primer tipo de intimidante que usted se puede encontrar. Ahora, el segundo es el tradicionalista. ¿Qué es un intimidante tradicionalista? Que le gusta hacer las cosas siempre de la misma manera. No le gusta salir de su rutina.
No puede contemplar planes, sueños o propósitos que sean distintos a lo que siempre han hecho. Pero ¿cómo se le ocurre a usted estudiar bellas artes si el abuelo mío era médico y mi papá fue médico y yo fui médico? Usted tiene que ser médico. Esa es una persona tradicional, no lo mueven de ahí. No, ¿cómo se le ocurre? Aquí todos somos abogados. ¿De dónde dice usted que sacó la vena para esa cosa? Eso es pura paja, eso es carreta del enemigo, mentira, atamos al hombre fuerte ahí, mentiroso. No le gusta el cambio, no le gustan las cosas nuevas, idealiza el pasado. Es que cuando yo era joven así lo hicimos, así era la manera que se debía hacer y así tiene que hacerse ahora. Entonces son personas que nos van a poner ¿qué? El pare ahí en el camino, nos van a decir retrocede porque la vía está cerrada. Así que hay muchos tradicionalistas. Mira, a ver al de al lado, dígale, ¿eres tradicionalista? ¿No te gusta el cambio? El cambio cuesta, el cambio duele, duro. Ahora viene el tercer intimidante que usted se va a encontrar. El derrotista. El que le dice, eso no es posible. ¿Usted para qué sueña en eso? Ir a estudiar al exterior. No, mijo, usted está desperdiciando el tiempo. ¿Quién va a pagar eso? El derrotista es el que ve enemigos en todas partes y cree que el sueño jamás se puede lograr. No. Usted va a sufrir allá a ese país, mijo, por favor, no se vaya, no se vaya. Menos mal en mi casa me decían, váyase. Vaya para que aprenda a cocinar, vaya para que aprenda a lavar, a planchar, vaya para que aprenda a ver si es buen marido. Sí, vaya. Pero he visto casos en donde le dicen, no, el nené no, por favor, no, nené, no te vayas. Y el nené de 45 ahí todavía, bueno, mamá. Veo muchos nenés por ahí. Hay mucho nené cuarentón por ahí en la casa. Porque la mamá le dice, te va a ir mal en el matrimonio, mi amor, no te cases, quédate con mamá. No. Así que pellizque el de al lado si está soltero y dígale, ojo, le pasa a usted. Y finalmente, usted se va a encontrar con los antagonistas. Tipo Faraón, ese es el que le va a decir, no te dejaré ir. Ese es el que va a usar su autoridad para bloquear nuestro camino. Puede ser el típico jefe que le tiene bronca a usted y dice, este es competencia, este tipo no lo puedo dejar subir mucho porque me quita el puesto. Entonces le pone el pie encima y le dice, de aquí no te mueves. Y lo deja ya con el pie encima y empieza a ponerle dura carga. Es igual, la historia se repite. Y usted ve a los faraones ahí poniéndole carga para que salga tarde, para que la gente diga que usted es una persona inepta. ¿Y sabe por qué lo hacen? ¿Por qué tenemos antagonistas? Porque ellos no quieren perder el control, el poder ni el dinero. ¿Sabe por qué hay antagonistas? Porque usted no le cae bien a toda la gente. Dígale al de al lado, usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y hay gente a la que le caemos mal. Hay gente que no les agradamos, aunque Dios nos da gracia. Hay gente que definitivamente nos ven como unos desgraciados. Hay gente que no le gusta lo que estamos haciendo. ¿Cuántos enemigos puede tener la iglesia? Entonces usted los ve por allá hablando, disociando. Es que la iglesia esa es un problema. Y que entonces allá parquean el carro y me lo dejan aquí en el frente. Y es que allá tienen rosca. Es que allá el líder no sé qué. Porque uno tiene que tener conciencia de que hay personas a los que no les gusta lo que uno está haciendo. Y esas personas se convierten ¿en qué? En antagonistas. Le hacen oraciones contrarias, uno orando, Señor, queremos avanzar, y la gente por allá, no, que no avancen. Y empieza usted en una lucha. Esos antagonistas tienen el poder para detenernos, como Faraón. Moisés, ¿qué tuvo que hacer después de que habló con el Faraón la primera vez? Se fue. Y Dios empezó a obrar contra el intimidante llamado antagonista. Pero ¿cuántas veces tuvo que ir Moisés a confrontar al antagonista? 10 veces. Y Dios cada vez iba siendo más fuerte en su batalla contra el antagonista llamado Faraón. Así que tenemos que entender que cuando haya un intimidante llamado antagonista, la batalla va a ser ¿qué? Fuerte.
recia. Usted tiene un jefe que no le agrada a usted, usted tiene una guerra. Pero no es ir a insultar al jefe, es ir allá a lo secreto y decirle: Señor, yo no sé qué vas a hacer con el jefe. O haces que cambie su mente o te lo lleva, yo no sé qué vas a hacer. Pero yo debo ¿qué? Batallar en contra de esas personas. Entonces ya usted tiene claro, salió a buscar su sueño, llegó al límite de la zona de comodidad y va a encontrar voces, gente que le habla, gente que le manifiesta el pensamiento, gente que a partir de sus creencias, de sus conceptos de vida le van a decir su opinión. Aunque usted no la pida, la gente siempre le va a dar la opinión. La gente siempre está presta para eso. Usted medio siéntese al lado de alguien y enseguida le va a preguntar: ay, ¿a qué te dedicas? Ah, sí. Y empiezan a darle consejos, porque es una tendencia natural del hombre. Pero no solamente en ese camino hacia la conquista del sueño se va a encontrar con intimidantes. Usted se va a encontrar con camaradas, así tipo Rusia. Un camarada son personas importantes en nuestra vida, ya son un número más reducido. Puede ser una persona, un camarada, o dos personas a lo sumo. Puede ser un amigo, un pariente, un líder, un profesor. ¿Cuál es la diferencia entre el camarada y el intimidante? El camarada siempre ve las cosas buenas de sus proyectos. Dice: buena idea. Sí, me gusta, tienes razón. Siempre te he visto habilidades para las artes. Sí, yo creo que tienes esa destreza en las manos. Es una persona que está dispuesta a ponerse de nuestra parte, o al menos mantenerse neutral cuando estamos siendo atacados, bombardeados por los intimidantes. Porque el intimidante nos va a bombardear, pero ahí vamos a tener un camarada que va a decir: no, yo sí creo en ti, yo creo que sí eres capaz. Vale la pena eso de ir a experimentar un tiempito en otro país, qué chévere, súper. Vivir una nueva expectativa de vida, una nueva cultura. Gente que nos habla de esa manera. Gente que nos va a decir: yo sí creo en tu sueño. ¿Eso es lo que queremos oír o no? Cuando llegamos al límite de nuestra zona de comodidad, queremos gente que nos diga: sí se puede. Dios sí dispuso eso para ti. Esos son los sueños de Dios. Yo sabía que tú habías sido llamado para eso. Pero hay una situación. Nos brindan apoyo, pero no se comprometen en el desarrollo del sueño. O sea, usted los va a tener ahí para darle una voz de aliento, pero no se van a meter en la causa de la realización del sueño. ¿Por qué? Porque hay un tercer grupo de personas que encontramos en el camino al sueño. ¿Cuál es ese tercer grupo de personas? Los alentadores. Son personas que no solamente están dispuestas a darnos apoyo. El alentador dice: sí, vale la pena, sí, yo creo en ese plan. Pero a diferencia del camarada, decide ayudarnos de manera activa para que consigamos el sueño. Ahora, yo tuve una persona alentadora que si no hubiera sido por él, yo jamás hubiera ido a estudiar al exterior. Yo debo reconocer que escuché voces de amigos: no, no vaya, ¿para qué va a desperdiciar el tiempo? Ya a esta edad, usted ya trabaja, usted va a perder el ritmo de trabajo. Voces que intentaron decirme: retrocede en mi deseo de ir a estudiar afuera. Pero había una voz constante, cercana, la voz de mi hermano, que me decía: salga, vaya, viva otras cosas, disfrute otra cultura, yo lo apoyo. Yo lo apoyo, fue lo que me dijo él. Y él me apoyó, no solo con palabras, sino también él se metió la mano al bolsillo y me dijo: tome, aquí está para que usted vaya y se sostenga allá, para que usted pueda estar por lo menos tranquilo 2 meses, para que no tengas esa incomodidad de saber qué va a pasar, tranquilo. Y me dio una tarjeta de él. Me dijo: cada vez que necesite, vaya a un cajero y saque plata, no se preocupe. Para eso trabajo yo, para eso, para ayudarlo, porque sé que es el sueño. Porque el alentador tiene una característica: es una persona que normalmente ha vivido el sueño que queremos vivir nosotros. Eso es un alentador. Por eso es bueno siempre la consejería, porque Dios le va a poner a uno personas que lo van a alentar, personas que han vivido lo que uno tal vez está esperando vivir. Necesita uno gente que le diga: vamos a encauzarnos en la búsqueda de ese proyecto de vida. Y realmente yo debo reconocer que los alentadores son un tesoro. Mi hermano me buscó el programa donde yo iba a estudiar. Mi hermano me hizo el contacto con unos amigos de él allá en Londres.
Mi hermano fue el que se interesó en que yo viajara. Él era el que me decía, mira, averigua por acá, averigua por allá. A mí no me parece esto, a mí me parece mejor esto otro. ¿Por qué? Porque son personas que están decididas a conectarse contigo para que el sueño de Dios se lleve a cabo. Y tú y yo necesitamos alentadores. Entonces, ¿con quién te has encontrado en ese camino de conquista del sueño? Te has encontrado con intimidantes. El intimidante que es alarmista, el intimidante tradicionalista, el intimidante derrotista, aún con el intimidante antagonista. Tú te has podido encontrar con todos ellos. Te has encontrado con la voz que te dice, bien hermano, sí se puede, usted lo va a hacer, que es el camarada, pero a la hora del té el camarada no se ha involucrado en nada. Le da la voz de apoyo y necesitamos oír voces positivas. Pero realmente lo que nosotros debemos clamarle a Dios es por alentadores. Esa es la gente que nosotros necesitamos. Gente que no nos ponga el pare, sino que nos acompañe en el desarrollo del proyecto de Dios. Por eso es muy importante. Es fácil contar con camaradas y con alentadores. Es fácil. Y eso es lo que queremos. Con ellos no hay que lidiar, con ellos hay que escucharlos y vamos y animémonos y caminemos juntos. Pero usted y yo debemos aprender a enfrentar a nuestros intimidantes. Si queremos ser conquistadores de sueños, debemos aprender a enfrentar a este tipo de personas. Puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su hermano, su esposa, su esposo, puede ser su tía, su primo amado, pero usted tiene que aprender a enfrentar a esos intimidantes. ¿Y cómo enfrentamos entonces a un intimidante? Al camarada y al alentador, pues simplemente los involucramos en nuestros sueños. Es fácil, porque ellos no nos van a detener, nos van a impulsar. Pero el intimidante sí es una persona que hay que enfrentar. Y la forma correcta de hacerlo es de la siguiente manera. En primer lugar, al intimidante hay que enfrentarlo con la siguiente palabra, Proverbios 29:25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Entonces, usted quiere vencer al intimidante, usted tiene que vencer el temor al hombre. ¿A quién quieres agradar? Esa es una pregunta que yo tuve que hacerme un día. ¿A quién tienes que agradar? ¿A quién quieres? Proverbios 29:25. En mi caso, en mi vida, cuando tomé la decisión, tuve que enfrentarme a intimidantes llamados compañeros de trabajo que me decían, usted se volvió loco, usted qué, ¿cómo se le ocurre? Y tuve que decirles, yo no vine a agradar al hombre, yo vine a agradar a Dios. Mi esposa tuvo un día que confrontarme porque después de los 4 meses yo le dije, no, pero piénsalo, otro año. Y ella tuvo que enfrentarme. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entregarle el derecho de nuestro sueño a cualquier persona o grupo. Por más amor, por más cercanía que usted tenga con esa persona, usted tiene que estar claro que por encima del hombre está Dios. ¿Cuál era el sueño de Pedro, de Juan, de los apóstoles? Esparcir, que el evangelio creciera. ¿Qué les dijo Jesús? Oiga, quédense aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo, los bautice ¿qué? Con fuego y poder. Luego vayan y prediquen las buenas nuevas en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los apóstoles tenían claro el sueño y ellos empezaron a ejecutar el sueño. Empezaron a salir de su zona de comodidad, de estar atemorizados, de estar escondidos. Salieron, se enfrentaron a los sueños de Dios. Pero cuando ellos salieron de su zona de comodidad donde nadie los veía, empezaron los intimidantes a enfrentarlos. ¿Cuáles fueron los intimidantes de los apóstoles? El Sanedrín un día los llamó y les dijo, oiga, si ustedes siguen predicando, los vamos a matar. Los vamos a matar. Este es un intimidante, ¿cuál? ¿De qué tipo? Un intimidante antagonista. Y los metieron a la cárcel y allá les dieron golpes y a Pablo le dieron golpes por allá y por acá. Pero ¿qué le dijeron en resumidas cuentas Pedro y Juan a los del Sanedrín? Ustedes no nos van a callar porque nosotros hemos decidido ¿qué? Temer a Dios y no temer al hombre. Y por eso el evangelio hoy está aquí. Porque unos hombres un día tomaron la decisión de no agradar al hombre, sino de agradar el corazón de Dios. ¿A quién quieras agradar?
Nosotros de una u otra forma, siempre en el fondo del corazón, queremos que el papá esté contento, queremos que la mamá esté contenta, queremos que la novia esté contenta, queremos que el tío esté contento. Y es muy difícil, uno no puede tener contento a todo el mundo. Entonces lo mejor es tener contento a Dios, que Dios se encarga de poner alegre el corazón de los que nos rodean, que nos aman. Dios es el que se va a encargar de convencer a las personas que son intimidantes, de esos negativos, de que realmente eso era la voluntad de Dios. Dios es el que se encarga. Así que yo debo entender que mi respeto, que mi temor debe ser hacia Dios y no hacia los hombres. He visto personas sobre las cuales Dios ha dado un sueño, pero apenas su familia le hace oposición, ay, ahora te vas a volver, aleluya, gloria a Dios. La gente, ay, sí, no, sí. Y se alejan de Dios. Y pierden el propósito, pierden el sueño. ¿Y qué pasa con esas personas? Desaparecen. ¿Por qué? Porque decidieron agradar más a su familia, a su esposo, a sus hijos, a su papá, a su mamá, que a Dios. Si usted quiere ser un soñador exitoso, usted necesita entender que hay que agradar a Dios por encima del hombre. Mira al de al lado y dígale, voy a agradar a Dios más que a ti. Más que a ti. ¿Por qué? Porque temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Eso es lo primero que hay que entender y tener claro. Lo segundo, usted debe hacerse la siguiente pregunta: ¿el intimidante tiene un problema personal conmigo o con mi sueño? ¿Cómo es la cosa? ¿El intimidante tiene un problema personal conmigo o es con mi sueño? No, usted tiene que preguntarse, porque el problema es el siguiente: el intimidante puede estar desconfiado de usted porque usted nunca ha demostrado ser una persona responsable. No, yo me quiero ir a estudiar al exterior, mamá. Y la mamá dice, pero es que este ni siquiera arregla la cama. Entonces la mamá le va a decir, no, usted no está preparado. Entonces usted tiene que preguntar, ¿el problema soy yo? ¿No confían en mí? ¿No estoy capacitado? ¿O realmente es algo que está relacionado con mi sueño? Porque a veces el problema no es el sueño, el problema es el tiempo del sueño. Y nosotros ahí empezamos a pelear. Faraón sí tenía un problema con Israel y era un problema personal. Él sabía que si dejaba ir a esa mano de obra barata se iba a ver perjudicado, y él dijo, no, yo no voy a perder esa mano de obra barata. Él dijo, no salen. El problema ahí era ¿qué? Personal. El problema no era el sueño, el problema era personal. Se me va, y a mí se me va el sueño de tener esclavos gratinianos. Pero hay veces que nos encontramos con intimidantes que lo que tienen problema es con nuestra capacidad, con nuestra confianza. Y ahí es donde yo debo trabajar. Si yo soy el problema y mi mamá y mi papá no confían en mí porque aquí soy un loquito, ¿qué será viviendo lejos de la casa? Es que yo me quiero ir a estudiar a Bogotá, pero usted nunca ha demostrado ser un buen estudiante, va a ir a fracasar. Entonces no. Pero si usted demuestra que es una persona responsable, va a lograr que el intimidante se conecte con su sueño. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿soy yo o es el sueño? Eso es lo segundo. Lo tercero, identifique la motivación del intimidante. Cuando alguien le diga, no lo haga, o mire, eso es muy difícil, o así siempre lo hemos hecho, usted pregúntese, ¿esa persona está preocupada por mí? ¿O tiene temor de lo que pase en su zona de comodidad? Eso es lo que mi esposa tenía que preguntarse. ¿Realmente está preocupada por mí o es que tiene miedo de que le toque pagar las cuentas a él? Y usted va a poder entender, es que el problema es él, no soy yo. Y usted va a poder entonces decir, ok, este obstáculo, este intimidante se aparta porque lo quité de en medio. Lo cuarto, usted tiene que aprender a comunicar con claridad sus sueños y sus planes. Si aprende a comunicarlos, si aprende a presentarlos, muchos de sus intimidantes se van a convertir en camaradas y alentadores. Nosotros fallamos porque no sabemos expresar, o sea, ni siquiera la tenemos clara. Bueno, yo quiero ser, yo soy entre bellas artes y medicina o derecho. Y usted dice, ¿y eso qué tiene de conexión bellas artes con medicina, con derecho? No tiene nada. Enseguida usted como papá, ¿qué le va a decir a un hijo que le dice, bueno, yo estoy que me decido entre bellas artes y fútbol? Usted dice, este tipo no tiene ni idea.
Y usted se va a oponer a lo que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque va hacia un fracaso rotundo. Entonces nosotros tenemos que aprender a definir muy bien lo que queremos. Y luego de que Dios lo haya cimentado en el corazón, aprender a ¿qué? A expresarlo. Yo tomé la decisión de esto y estoy seguro de esto y Dios me ha llevado hacia esto, para que usted pueda definir su sueño con claridad, para que usted la pueda tener clara. Si usted no la tiene clara, el de al lado mucho menos. Entonces el de al lado ve es una nube ahí, oscura. Dice, no, no es posible. Entonces comunique con claridad sus sueños y sus planes. Y quinto, escuche con atención a sus intimidantes. Hay que aprender a escuchar a los intimidantes, pero hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para retener lo bueno. Yo le decía hace un rato, los intimidantes tienden a exagerar los peligros y los riesgos. Yo como intimidante lo hice, pero también los intimidantes a veces hacen observaciones importantes. Entonces usted no pierde nada con escuchar. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que hay que examinarlo todo. Aunque a usted le parezca una bobada lo que le va a decir su papá, su mamá, su esposo, su esposa. Ay, es que esa mujer que Dios me dio que jartera, esa lo único que hace es entorpecer todos los planes. Dios me dijo a mí que abriera esa empresa. Dios me lo dijo a mí. Sí, pero Dios le dio una ayuda idónea. Dios le va a hablar a través de su esposa. Por eso yo creo que el negocio que monte un esposo donde no involucra a la esposa está destinado al fracaso. Porque tiene que haber unidad. Y Pablo dice a través de Tesalonicenses que hay que examinarlo todo. Dígale al de lado, todo. Pero luego nos dice, usted escucha todo y se va a quedar ¿con qué? Con lo bueno. Retenga lo bueno. Si lo que le siembran no le sirve, ¿usted qué? Lo desecha. Así, de esa manera usted va a poder aprender a retener de los intimidantes las cosas buenas que tiene Dios para su vida. Recuerde que un intimidante puede ser una persona que lo ama, una persona que desea lo mejor. Por eso hay que aprender a escucharlos. Ahora, yo estoy seguro de que Dios ha despertado un sueño en ti. Sé que ya has empezado la batalla contigo mismo para salir de tu zona de comodidad. Pero ahora, hoy quedas preparado para moverte y para pasar tus intimidantes que quieren retenerte en esa zona que has decidido abandonar. Ya usted sabe hoy, Dios hoy lo ha capacitado, Dios le ha entregado armas, herramientas, lo ha equipado. La Biblia dice que Él nos equipa para la carrera. Usted está capacitado hoy. Va a haber gente que se le va a oponer en el camino. El jefe que le va a decir, no deje este trabajo, jamás va a encontrar otro trabajo como este. Pero usted tiene un sueño, una especialización, una maestría. Sabe que viene de Dios. Dios le ha abierto la puerta. Pues no le tema a la gente. Créale a Dios. Algo que he aprendido: entre más grande sea tu visión y entre más diferente sea el sueño de Dios de lo que usualmente tú haces, más intimidantes mostrarán su oposición. Se lo voy a repetir porque eso pasó en mi vida. Entre más grande sea el sueño de Dios, entre más grande sea la visión que Dios te da, y entre más opuesto a lo que tú haces sea lo que Dios te ha mandado a hacer, más intimidantes se van a levantar. Yo trabajaba en una empresa, era ingeniero, y Dios me dijo, no, tú no vas a ser más ingeniero, ahora vas a ser pastor de ovejas. Yo decía, ¿completamente qué? Opuesto. Y como es opuesto a lo que usted usualmente usa, se van a levantar más intimidantes, no uno ni dos, muchos, y le van a mostrar ¿qué? Oposición. No lo hagas, es peligroso, no va a resultar bien, eso no es de Dios. Pero el hecho de escuchar a un intimidante no significa que deba retroceder. Examínalo, desecha lo que no sirve, retén lo que sí sirve y decídete a pasar. Vamos a pasar a una nueva zona.
El pueblo de Israel venció al intimidante, al antagonista. Luego se presentaron intimidantes ahí del mismo pueblo. Pero dos hombres decidieron ¿qué? Pasar. Josué y Caleb. ¿Quiénes llegaron a la tierra prometida? ¿Quiénes fueron conquistadores? ¿Quién dirigió al ejército de Israel en la conquista de Canaán? Josué. ¿Quién fue el hombre que a los 85 años le dijo a Josué: oye, acuérdate que Moisés me dio una promesa y me dijo que la zona montañosa de Judá sería mía? Sería mía. Él escuchó, desechó lo malo, retuvo lo bueno. Lo que él vio en la tierra prometida, dijo: esa tierra es buena. Y luego fue y se enfrentó a los gigantes, a los que nadie quería enfrentar. Caleb fue y los enfrentó. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque él entendió que Dios siempre está listo para ayudarte. Ahora vamos a pasar a una nueva zona. Vas a tener que ser fuerte. La Biblia dice en Proverbios 24:10 que si fallas bajo presión es porque tu fuerza es escasa. ¿Y la fuerza quién la da? Dios. Si cedes ante la presión de la gente, ¿cuál es el sueño de Dios, por ejemplo, para los jóvenes? En su sexualidad, Dios tiene un sueño: que llegues virgen al matrimonio. Ese es el sueño. ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿Qué van a decir tus intimidantes? No sea bobo, no sea pendejo. Solo un bruto no se acuesta con su novia. Usted es un bobo, ¿qué le pasa? Y lo van a presionar. Ahora, si usted quiere escuchar a sus intimidantes y actuar como ellos le dicen, usted va a pagar las consecuencias. Pero si decide mantenerse firme, Dios te dice que está listo para ayudarte. Y vas a tener el matrimonio que Dios ha soñado para ti. Y vas a tener los hijos que Dios ha soñado para ti. Y vas a poder vivir la vida que Dios ha anhelado para ti. Le hablo a los jóvenes que están hoy acá, porque Dios me pone en el corazón que se lo diga hoy. Decirle no a los intimidantes no significa que vamos a retroceder. Al contrario, vamos a pasar. Y Dios no nos va a dejar solos. Entonces, si tienes intimidantes, vamos a orar por ellos en esta noche. Vamos a decirle a Dios que hay sueños, que hay expectativas, que hay esperanza. Pero llegó el momento de enfrentarlos. Llegamos a esa parte de nuestra zona de comodidad en donde ya no solamente es nuestra voz. Empezamos a escuchar la voz de otros. Vamos a presentarle hoy a Dios esas voces. ¿Qué has escuchado? ¿Has escuchado al alarmista? ¿Has escuchado al tradicionalista, al derrotista o al antagonista? Tal vez has escuchado a camaradas o alentadores. Pero al ser la mayoría voces intimidantes, son los pensamientos que prevalecen. Padre, y hoy en el nombre de Jesús te presentamos toda voz de hombre que quiere intimidarnos en tu plan, que quiere hacernos retroceder a lo que tú nos has llamado, de lo que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, te presento la voz de mi papá, la voz de mi mamá, la voz de mi esposo, la voz de mi esposa, la voz de mis hijos, la voz de mi jefe. Aquí están, Señor. Reconozco que han causado en mí terror, miedo, desesperanza, angustia, desánimo. Reconozco que he perdido las fuerzas, el deseo de seguir avanzando, de seguir progresando, de conquistar, a entrar a la tierra que tú prometiste para mí, la tierra donde fluye la leche y la miel. Reconozco que sus palabras, sus voces son importantes para mí. A muchos de ellos los amo con el corazón y quisiera oírlos decir: vamos para adelante, vamos a lograrlo, yo te ayudo, yo te empujo, yo te impulso. Pero hoy lo único que escucho es: no sirve, no se puede, no va a funcionar, vas a fracasar, te veré derrotado, lo que quieres hacer es infructuoso,
Solo a alguien como tú se le ocurre semejante barbaridad. Y vamos a decirle al Señor lo que hemos escuchado de esas voces. Eres un incapaz, no sirves. Señor, y hoy te entrego toda voz que no es tuya. Y en el nombre de Jesús yo renuncio a esas voces. Decido escuchar nomás lo bueno y retenerlo. Lo demás hoy lo desecho en el nombre de Jesús. Renuncio a lo malo, a lo que no me agrega valor, a lo que no me edifica, a lo que no me deja avanzar. Decido hoy declarar que te temo a ti por encima de cualquier temor al hombre, de querer agradar a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi hermano, a mis sobrinos, a mis hijos. Quiero agradarte a ti por encima del hombre, Señor. Ayúdame a ver si mi sueño es el problema o soy yo el problema. Si soy yo, ayúdame a trabajar en mi carácter, en mis actitudes, para que esos intimidantes se conviertan en alentadores y en camaradas. Ayúdame a discernir sus intenciones. ¿Realmente están preocupados por mí o tienen ellos de que se mueva su zona de comodidad? Señor, y dame palabras sabias para aprender a comunicar mis sueños. Dame claridad a mí. Tu palabra dice, escríbela. Escribe el sueño, escribe la visión, pero escríbela a lápiz para que yo pueda borrar y dictarte de nuevo. Señor, ayúdame hoy a aclarar lo que tú quieres para mi vida. ¿Cuál es tu esperanza y tu expectativa hacia mí? Todo esto te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús.